La hermosa Afrodita, la diosa del amor, viajaba sobre el mar y por los cielos cada día, buscando príncipes y princesas o pastores y pastoras que quisieran su ayuda. Cuando iba por los mares navegaba en una gran concha de plata, la que al nacer la había llevado a ella a tierra mientras las azules y verdes nereidas jugaban a su alrededor y cabalgaban montadas en delfines, riendo y cantando, con la espuma del mar salpicando por doquier como diamantes. Tenía un carro de oro tirado por 4 palomas blancas, atadas con cordeles de esmeraldas y rubíes y perlas, y cientos de pajarillos volaban a su alrededor en una especie de nube, cantando con todas sus fuerzas. Junto a ella, en el carro, iba Eros, que a veces tenía apariencia de un hermoso príncipe y a veces la de un niño juguetón. Pero, ya fuera un príncipe o un crío, siempre tenía sus preciosas alas y llevaba su arco y sus flechas que usaba cuando su madre así lo ordenaba. De las flechas de Eros, unas tenían punta de oro y hacía que la gente se enamorara irremediablemente, igual que Psique. Si alguna vez Afrodita veía a una hermosa pareja que ella consideraba que debían casarse, le decía a Eros que disparara un par de flechas de punta de oro a la pareja. Entonces los dos jóvenes sentían un pinchacito en algún lugar cerca de su corazón y la magia se metía por la minúscula herida de la flecha. De inmediato pensaban que, si no se casaban, no habría nada en el mundo que los pudiera hacer felices. Entre las más bellas de todas las doncellas de aquellos tiempos había una muchacha de linaje de reyes, llamada Hero, cuyos padres la habían encomendado al servicio de la diosa del amor. Por tanto, pasaba sus días en un templo grande y hermoso, donde la gente cantaba en honor a Afrodita y quemaba fragantes especias para honrar a la diosa del amor. Un día, cuando Hero estaba colgando guirnaldas por el templo y llenando cuencos de olorosas especias, un joven llamado Leandro fue hasta ella por entre las columnas de marfil. Se detuvo cuando vio lo hermosa que era. En ese momento, Afrodita, que estaba en el templo, oculta entre las pérgolas llenas de delicadas flores, vio al apuesto joven y decidió en un momento que Hero y Leandro debían enamorarse el uno del otro. Le susurró a Eros, que estaba con ella, que tomara el arco y sus flechas y disparara a la muchacha y al joven. Eros obedeció y Hero y Leandro, al cruzar sus miradas, de inmediato se gustaron más que ninguna otra cosa o persona en el mundo. Todo el día Leandro estuvo en el templo, aguardando la oportunidad de hablar con Hero. Sin embargo, tímida, ella guardaba la distancia, ocupada con sus flores y especias, pero aún así pensando en él todo el tiempo con el corazón latiendo como nunca antes. Finalmente, cuando ella se fue del templo para ir a casa, él se acercó y la miró a la cara. Entonces, sin una palabra, los dos supieron que separarse el uno del otro los mataría de pena. Cuando se dieron cuenta y hablaron de ello, se besaron y se dijeron lo maravilloso y hermoso que era todo. Hero le explicó que, aunque pasaba el día en el templo, iba todas las noches a una gran torre al borde del mar, donde vivía sola con su vieja nodriza. Entonces Leandro dijo con alegría que sabía qué torre era. El mar junto al que estaba era un pequeño estrecho llamado el Esponto, y su casa estaba en Abidos al otro lado. Añadió que un nadador experimentado como él podría nadar el estrecho, y que tenía intención de hacerlo para visitar a Hero en su torre cada noche, cuando ella llegara a casa tras su jornada en el templo. Hero se estremeció de alegría, pero también de miedo. Sabía que su padre y su madre, que querían que pasara su vida confeccionando guirnaldas y quemando especias a la diosa del amor, nunca consentirían que se casara con Leandro. ¿Cómo podían saber que era la propia Afrodita la que había hecho que su hija se enamorara perdidamente del joven de Abidos? Aun así, la doncella anhelaba tanto volver a ver a Leandro, cogerlo de la mano y oír su voz, que aceptó el plan. Se despidieron con muchos besos y Hero prometió que la noche siguiente encendería una lámpara en la ventana de su torre para guiar a Leandro mientras nadaba cruzándole el Esponto. Todo el día siguiente, en el templo, Hero estuvo pensando en su amado, y cuando terminó regresó llena de ilusión a la torre junto al mar. Cuando el sol se hubo puesto y el cielo oscuro quedó tachonado de estrellas plateadas, abrió la cortina que cubría la ventana y puso la lámpara en el alféizar. Entonces ella y la vieja nodriza movieron su rueca hasta la ventana y se dijeron la una a la otra que Leandro llegaría pronto. En la otra orilla, donde las rocas estaban oscuras y solitarias, Leandro se preparaba para emprender su larga travesía a nado.
se quitó sus ricas ropas y las puso donde pudiera encontrarlas por la mañana. Entonces, mirando hacia el cielo, vio la luna en cuarto creciente, que era la corona de la propia Artemis. Así pues, tras unas palabras de veneración a todos los inmortales, levantó los brazos sobre su cabeza y se zambulló como una flecha en el agua. Las horas pasaban y él nadaba, y todo el tiempo Hero miraba desde la ventana tratando de encontrarlo. Finalmente, alzando la cabeza tanto como pudo entre las olas, Leandro vio la luz de la lámpara. Con un grito de alegría que solo las nereidas oyeron, levantó un brazo y lo agitó en el aire. Hero lo vio, bajó corriendo por las largas escaleras de la torre y fue a toda prisa, rauda como un ciervo, a la oscura playa. Leandro la llamaba desde las olas, cerca de la costa, y ella se habría metido en el agua si la vieja nodriza no la hubiera sujetado. Le habían llevado a Leandro una preciosa manta seca, que brillaba con sus relucientes bordados y seda suave y cálida. Cómo reía Hero y cantaba de alegría, dando palmas, mientras Leandro se secaba el agua de los ojos y el cabello. Entonces fueron a la torre, y la amable nodriza les sirvió frutas y dulce y vino, y ellos hablaron de su amor hasta la mañana. Cuando el cielo ya empezó a ponerse rosado al alba, Leandro dijo que debía volver a Abidos. Así que Hero y la nodriza volvieron a bajar a la playa y vieron cómo él se zambulló de nuevo en el mar. Entonces se llevaron la manta bordada de vuelta a la torre y la colgaron para que se secara, y Hero la besó, pues había tocado el cuerpo de Leandro. Así, cada noche, Leandro cruzaba a nado 2 veces el Helesponto por el amor de la hermosa Hero en su torre solitaria. Pero finalmente el verano, con sus suaves brisas y mar calmado y lunas de plata, dio paso al otoño y al invierno, y los vientos se enfurecían cada vez más y eran más fríos, y las pesadas nubes levitaban en el sombrío cielo. Leandro encontraba cada vez más difícil nadar por las violentas aguas, y algunas noches no tenía más remedio que permanecer lejos de Hero. Entonces se levantó la tormenta más feroz de todas, que continuó muchos días. Hero, entre sollozos, encendía la luz en la ventana. Leandro, valeroso pero casi sin esperanza, se metía en el mar, solo para que las olas lo llevaran de vuelta a tierra. Pero, después de toda una semana de ausencia, sintió que, fuera como fuera, debía volver a ver a Hero, cogerla de la mano y oír su voz. Con imprudente coraje saltó a las feroces aguas y batalló entre las olas hasta que ya podía ver la lámpara encendida en la ventana. Entonces le fallaron las fuerzas y, llamando a voces a Hero, se hundió entre la espuma del mar embravecido. Hero se había quedado esperando tantas noches que, vencida por el cansancio, se había quedado dormida. De repente despertó sobresaltada y le dijo a la vieja nodriza que había soñado que veía un delfín muerto arrojado contra la costa. El sueño la asustó y, poniéndose a toda prisa una capa, bajó corriendo hasta la playa y se quedó al borde del enfurecido Helesponto. Mientras estaba allí de pie, oyó los tristes graznidos de los alciones, las aves marinas que viven entre las olas. Entrecerrando los ojos, vio algo entre la espuma que tenía la apariencia de Leandro. Con un grito, Hero se lanzó al agua y trató de alcanzarlo. Finalmente lo cogió por las manos y entonces vio que se había ahogado. Mientras se esforzaba para llevarlo hasta la costa, el mar la hundió también a ella, y su espíritu enamorado abandonó su cuerpo. Lo recogieron los dioses junto al espíritu de Leandro, y los llevaron a un lugar precioso llamado Campos Elíseos, donde siempre brilla el sol y el invierno nunca llega. Allí, entre las verdes praderas, Hero y Leandro siguen hablando de su amor, entre los lirios que son tan blancos como la misma espuma del mar, mientras que el aire se llena de los amables sonidos de los cálidos ríos, que hacen que se olviden del mar cruel y embravecido.